qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus. Estamos en comunicación con Daniel Stecher, jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, ante este tipo de pandemia como la de, no todavía considerada una pandemia, pero sí una epidemia de peso global como la del coronavirus, ¿el mate representa un riesgo? El problema para evaluar el mate es que no hay estudios científicos hechos sobre la capacidad de transmisión de enfermedades por compartir una bombilla como un mate. Entonces lo que tenemos que hacer es basarnos en la experiencia que tenemos y lo que es la observación en los pocos países del mundo que utilizan mate, con lo cual ni siquiera hay mucho para comparar. Lo que podemos decir hasta ahora es que en casos donde se generó mucho interés en esto, por ejemplo en el HIV, no hubo ningún caso de HIV en el cual se haya documentado que la transmisión fue por el mate. Por el mate quiere decir, Daniel, a través de la saliva. Exacto. Usted es un especialista en este tema de transmisión de infecciones a través de la saliva, ¿no? Sí, no un especialista específicamente en eso, pero lo que quiero decir es que es un riesgo potencial, pero tomando la experiencia, por ejemplo, de un virus como el HIV, que no es un virus que se transmite mucho por saliva, pero fue el primer problema que tuvimos, las primeras preguntas que recibimos fue si realmente había transmisión de este tipo. Y la respuesta es que nunca pudimos documentar un caso, con lo cual asumimos que el mate no tiene un riesgo de transmisión para algunos virus, por ejemplo, como el HIV. ¿Qué pasa con los virus de transmisión respiratoria? Estos son virus cuyo contagio se hace pues estando en cercanía de un paciente con esta enfermedad que tenga secreciones o tos, por ejemplo, o microgotas como la saliva, donde pueda eliminar el virus y este virus transmitirse a las personas cercanas que lo puedan aspirar. En esa situación el mate podría funcionar como un transmisor intermediario. Claro. Entonces, si bien es muy difícil demostrarlo esto, lo que hacemos habitualmente es cuando hay personas con sospecha o confirmación de infecciones respiratorias, y esto, el interés hoy es coronavirus, pero esto incluye, por ejemplo, cosas como la influenza, el sarampión, todas enfermedades de transmisión respiratoria muy conocidas. En ese caso, lo que sugerimos es la abstención de compartir la bombilla mientras dure los síntomas de la enfermedad. De manera que yo no puedo decirles que el mate contagia, puedo recomendar que si hay riesgo de transmisión respiratoria, el mate se convierte en algo que uno debería cuidar o por lo menos no compartir hasta que pase este cuadro. Porque la transmisión respiratoria, Daniel, quiere decir que yo estornudo o toso y esas micropartículas de saliva o, bueno, no sé, de moco, qué sé yo, no sé cuáles son las que pueden, las partículas que vuelan, al llegar a las vías respiratorias de la otra persona, pueden contagiarla. Eso sería una transmisión respiratoria. Sí, son dos cosas distintas. Hablar de moco ya es hablar de un cuadro distinto, pero básicamente lo que se produce es determinados virus, porque depende de qué estemos hablando, tienen capacidad de eliminarse en las pequeñas gotas de saliva que se conocen como microgotas y se produce lo que se llama un aerosol. El aerosol de pequeñas gotas tiene una distancia, más o menos metro, metro y medio, 2 metros si quiere, y esto es lo que uno tiene que evitar el contacto con estos pacientes. El otro tema con la transmisión de estos virus respiratorios es que la otra forma que tienen es en esas secreciones, llamémoslo expectoración, por ejemplo, cuando queda arriba de una superficie como una mesa, el virus queda activo durante un tiempo y tocarlo implica ponerse en contacto con el virus y después al llevarse la mano a la cara, esto también podría producir el contagio. ¿Cuánto tiempo queda activo el virus arriba de una superficie? Eso depende de los virus, pero no nos interesa cuánto tiempo queda, sino lo que hacemos es la recomendación de que en situación de aparición de enfermedades respiratorias habituales como la influenza o exóticas como el coronavirus, lo que recomendamos son lo que se llama comportamiento o etiqueta de la tos. Esto es, toser con un pañuelo descartable o en todo caso con el codo, no la mano porque si no queda contaminada, lavarse repetidamente las manos en estas situaciones y si uno va a visitar a un paciente o aparece un paciente sospechoso, el uso de un barbijo para evitar la diseminación. Ahora, Daniel, tengo varias preguntas en relación a lo que está describiendo. La idea de un contagio respiratorio y vía aéreo a través de estas micropartículas en este efecto de ducha, digamos, genera una confusión. Es la idea de que en la medida en que vuelan por el aire, si comparto una bombilla no estaría sometido al riesgo, pero lo que usted explica es que esas micropartículas de saliva también pueden estar en el mate y eso es lo que podría contagiar.
El riesgo es potencial, por eso decimos que si bien no podemos confirmar que el mate funcione como transmisor, la recomendación para este tipo de personas es no compartir mate si lo que hay es una sospecha o confirmación de infección respiratoria hasta que esta no termina. Ahora bien, en el caso del coronavirus, toda la información indica que quien le está portando el virus y está enfermo puede no desarrollar síntomas durante mucho tiempo, de manera que esa persona, si estuviera en la Argentina, estaría tomando mate porque no tiene idea de que está enfermo. Eso vale para cualquier enfermedad viral porque tienen lo que se llama un periodo de incubación en el cual el paciente ya es transmisor pero no tiene síntomas. Claro. Por ejemplo, si usted tiene sarampión, algo mucho más habitual en Argentina que el coronavirus, sí, hay un periodo de transmisión previo a la aparición, 4 días previos a la aparición del exantema. Ahora, si uno entra en este tipo de situación, te dice, bueno, se acabó el mate, lo cual es... Claro, la gran pregunta ¿es un ritual social sí, desaconsejado en términos de la facilidad con que los virus pueden fluir y viajar en todo el mundo en estos nuevos contextos de tanta comunicación y tantos viajes alrededor del planeta? Yo creo que es muy prematuro hablar de eliminar al mate. Yo creo que el tema es identificar a aquellos pacientes con un cuadro sospechoso o que, por ejemplo, en el caso particular del coronavirus, alguien que ha vuelto de una zona que tiene coronavirus, hasta que no sabemos si desarrolla o no la enfermedad, que podría ser asintomático, que no utilice mate. O sea, esto no se trata de no usar el mate de ninguna manera, estamos en Argentina, esto sería casi antipatriótico, sino de limitar el uso en aquellas situaciones de sospecha o confirmación de enfermedades. Ahora, he vivido en Canadá en la época de la gripe A, por ejemplo, y una conducta social que se enseña a los chicos en la escuela desde muy chicos, aún antes de la gripe A, es estornudar o toser en el codo, ¿no? Algo que para uno puede parecer un poco grosero ponerse así, estornudar y toser, pero que efectivamente uno en las calles de Toronto lo veía como algo muy habitual. Ese grado de generalización de un protocolo de seguridad que puede ser, que debe ser practicado por los ciudadanos, uno no lo ve en la Argentina, de cómo toser o de cómo estornudar, y tampoco recomendaciones acerca de cuándo no tomar, no compartir la bombilla del mate. ¿Ese es un problema sanitario para la Argentina? La recomendación, como decía antes, de toser contra el codo o con pañuelo de papel es muy habitual. Nosotros la tenemos en Argentina. Es cierto que la adherencia a este tipo de recomendaciones no es muy alta. Claro. Y esto ya depende de si quieren una cosa de idiosincrasia, porque en realidad la recomendación es la misma en todo el planeta. Con respecto al mate, obviamente, este es un país que usa mate y le pedimos a la gente que trate de limitar el compartirlo en estas situaciones. Si el riesgo del coronavirus se acrecentara con el correr de los días y las semanas, el Estado debería incluir, dado el hábito de los argentinos con el mate, debería incluir un protocolo específico sobre la recomendación en relación a la bombilla y el mate. A mí me parece que todas las recomendaciones son en realidad recomendaciones para infección respiratoria. Si uno mira las recomendaciones del Ministerio, las que salen todos los años, va a ver que son muy parecidas a las de influenza, porque lo que se trata de prevenir es la difusión de infecciones respiratorias. Entonces, cada vez que aparecen infecciones respiratorias, si ustedes fijan el alerta del Ministerio, va a decir que hay que identificar pacientes con cuadros clínicos de infección respiratoria, que hay que mantener un aislamiento. Todo es exactamente igual. La única diferencia hoy en día es que las muestras de estudio, además de estudiarse para influenza y otros virus, hay que estudiarlas para coronavirus. Claro. Y la definición de casos sospechosos se centra en aquellos que hoy por hoy vuelven de una zona donde puede haber coronavirus. El resto funciona todo igual. Daniel, con respecto al tema de si hay que incluir una recomendación específica para el mate, esto es muy difícil. Si uno lee bien las recomendaciones, pide que los pacientes con sospecha de infección se mantengan aislados o limiten el contacto con la gente. Y esto, en el mejor de los sentidos comunes, quiere decir que si nadie va a compartir el vaso o el plato, tampoco va a compartir la bombilla de mate. Si no, habría que hacer una recomendación para platos y vasos, y esto no se hace porque se entiende que nadie comparte vasos con un enfermo. Tampoco debería compartir el mate porque es exactamente lo mismo. Ahora, Daniel, entrevistábamos ayer a una médica del Hospital Durán, Miriam Bruno, que analizamos la cuestión, por ejemplo, de las cifras de cantidad de muertos en Argentina con gripe A en el año 2009, comparado con la cantidad de muertos en Canadá, que fue uno de los países donde apareció primero y tuvo 3,5 millones de contagios, pero los muertos llegaron, no recuerdo exactamente en este momento la cifra, pero era algo así como 400 y pico de
de casos, y en la Argentina con 15.000 contagios, bien avanzado, 2009, unos años posteriores, hubo 600 y pico muertos. Argentina pareciera, según el análisis que hacía Bruno, que el personal de salud en general, existen los protocolos, pero hay también poca adherencia. El mate está instalado en la vida cotidiana también de los profesionales de la salud. Uno ve el mate presente en muchos hospitales públicos y privados, empleados que están tomando mate. ¿Deberían los hospitales públicos y privados, en un contexto de distinto tipo de enfermedades y ahora el coronavirus, eliminar el mate como la práctica de compartir socialmente los momentos de relax dentro del trabajo? No hay que eliminar el mate de ninguna manera. Hay que reforzar el concepto de prevención respiratoria que implica la separación de los pacientes, el uso de medidas de control, de lo que se llama protección personal, y estas implican, obviamente, el uso individual de algunos utensilios. Y esto incluye el mate, de manera que no creo que haya que centrar la cuestión en el pobre mate, que no es el culpable de esto, sino en que la gente incorpore al mate como un utensilio más, así como no van a compartir ni el vaso ni el cepillo de dientes, por nadie se le ocurriría, claro. El mate es lo mismo. El tema es que bueno, pero tiene una diferencia central, Daniel. Sí. El cepillo de diente está diseñado para ser usado individualmente y sobre eso se han construido recomendaciones de no compartirlo a partir de, por ejemplo, la epidemia de HIV. Pero el mate nace con el sentido contrario, de compartirlo socialmente. Bueno, pero en una situación de riesgo la gente tiene que entender que esto tiene algunas limitaciones. Pero de ahí a prohibirlo taxativamente me parece que es algo más complejo. Bueno, prudencia entonces en el uso del mate y la bombilla en estas circunstancias. Esa sería la conclusión. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel Strocher, por estas precisiones en torno a los nuevos riesgos que representan las epidemias, las nuevas y las de siempre, y el tomar mate en la Argentina.